quiero agradecer a todos ustedes por haberse conectado esta tarde, que se toman este tiempo para compartir con nosotros este webinar que se titula El árbol genealógico como herramienta para entender los orígenes de nuestros patrones. En esta oportunidad tenemos como ponente a Joyce Book Edwards. Ella está con nosotros en este momento, está desde las montañas. Gracias, Joy, por estar con nosotros, por darte también este espacio. Joyce es psicóloga clínica por la Universidad del Pacífico de Chile, con maestría en terapia familiar y de pareja desde la orientación sistémica por la Universidad Complutense de Madrid. Es docente de posgrado en arteterapia, metáfora por la Universidad de Barcelona. Se desempeña principalmente en el ámbito clínico, realizando acompañamientos en crisis, problemas de pareja y familias, jóvenes y adultos. Ha vivenciado en diversas culturas, integrando nuevas formas de vivir, ampliando su mirada en Alemania, en el ámbito de la integración y la infancia, en Madrid y Barcelona en el ámbito sistémico, y desde hace ya 5 años reside en el Perú, aportando en el ámbito de la terapia sistémica. Bienvenida, Joyce. Entonces empezamos este webinar y otra vez muchas gracias y bienvenidos. Ajá. Hola Rosa, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, bienvenidos, gracias por estar presentes. Espero que se me escuche bien, si se me escucha mal, bien. me avisan. ¿Se escucha bien? Ya, qué bueno. A ver, ¿a quiénes tenemos acá? María Edith, Juan, tenemos a varios participantes, Lourdes, Violeta, Peter, bienvenidos todos, Juan Carlos, Marta. Bueno, la idea de este webinar, primero que todo es poder presentarles un poco la idea desde la cual ha sido estructurado este taller, ¿ya? Y también que podamos conversar, ¿no? En qué consiste, qué dudas surgen y qué diferencia tiene en relación a otros cursos de formación, ¿ya? Como comentaba Rosa, yo tengo una orientación sistémica, una orientación familiar. Desde ahí es donde yo voy trabajando, desde donde suelo trabajar, ¿no? El árbol genealógico. ¿Se me escucha, cierto? Sí. Sí, Ya, que sí se estoy con audífonos, entonces como que escucho la voz a mí misma. Entonces, digamos que todo el trabajo que yo hago y que hago con los participantes viene siendo siempre desde la perspectiva sistémica. Ahora también desde ese enfoque también integro otros conocimientos ¿ya? Que tienen que ver con la terapia breve centrada en las soluciones, un poco de la terapia narrativa. ¿Ya? ¿Por qué aclaro esto? Porque así como contaba María Edith, que ella ha tenido la experiencia árbol genealógico, tanto desde los aspectos complejos o difíciles, también lo hizo desde los recursos y los aspectos positivos del árbol. Entonces eso me parece que algo que distingue a este taller formativo, básicamente es eso, es poder ir rescatando información familiar, pero no necesariamente desde los acontecimientos complejos, sino que también siempre conservando esta mirada apreciativa, ¿ya? Es decir, ir conociendo desde lo más básico, desde los datos de la familia, las profesiones, qué conexiones hay entre lo que han estudiado entre ellos o transgeneracionalmente, por ejemplo, para ir profundizando en otros temas, ¿ya? Como por ejemplo los recursos que han utilizado la familia para salir adelante en momentos de crisis, qué crisis existen en las familias, qué características tienen. También integramos conocimiento como qué tipos de familias existen. O sea que por un lado, ¿no? Hay como una parte del taller bien práctico en donde ustedes aprenden a indagar información, a estructurar el árbol genealógico, ¿no? Desde la estructura a poner los datos, después a hacer el trazado familiar, el trazado que habla de qué tipos de relaciones se han ido entretejiendo en generación,
qué patrones existen. Y también está ese espacio de conversación, de ir profundizando con el contenido, que es, ¿no?, de lo que yo iba aprendiendo, de cómo ir entendiendo la información que en el árbol aparece, porque es un mundo, ¿no? O sea, el árbol, yo siempre hablo del árbol como una capa de cebolla, tiene muchos niveles desde el más básico hasta el más profundo, que tiene que ver con el aporte que da la psicología, ¿no? Para poder entender qué nos ha transmitido nuestra familia, que nos configura hoy por hoy como personas. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que se pretende trabajar, ¿no? En apoyo con la teoría también, en trabajo grupal para poder generar reflexión, ¿no? En relación a los roles que hay, qué creencias hay en el árbol, para poder ir generando un mayor autoconocimiento, ¿ya? Y con esto quiero ser como bien clara, porque hay veces que las personas suelen creer que solamente haciendo el árbol ya sanan todo, ¿ya? El proceso de sanación es un proceso que se logra y que no siempre termina, es un proceso de vida, digamos, ¿ya? Lo que sí yo pretendo con este curso, y que es el primer paso, es generar ese autoconocimiento, esa capacidad de ser cada vez más conscientes de qué información hay, eh, qué puedo yo, o sea, qué decido yo desde mi conciencia escoger, ¿no? Para yo continuar con ese legado, o qué decido yo dejar como parte de la historia de mi familia. Es decir, empezar a ser consciente de lo que hay y empezar a ser más libre para poder decidir. Eso. ¿Qué más? Y bueno, la idea es, por un lado, que ustedes puedan desarrollar la habilidad de hacer un genograma, porque el genograma es una herramienta, ¿ya? No solo para autoconocerse, sino que también para trabajar con familias, ¿no? Para poder trabajar con clientes, sea cual fuera la formación que cada uno de ustedes tengan. O sea, tiene un doble beneficio, que no es solo conocerse ustedes mismos, sino que poder mapear la vida del cliente, entender su contexto y poner en contexto lo que trae. Y eso es como lo más valioso, contextualizar. Eso básicamente. Entonces tienes esos dos regalos. Ujú. No sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a todo esto que he dicho, porque he dicho hartas cosas. Pregunta María Edith. María Edith, ¿quieres preguntar algo? Sí. No sé, que me quede claro, por favor, porque en el árbol genealógico entran las personas, las familiares consanguíneas. Pero también hay personas que no tienen nada que ver con nosotros, pero se han criado con nuestras abuelas, con nuestros tíos, y nosotros los hemos visto desde que hemos nacido. Y bueno, entonces, y también han calado en nuestra vida, han influido negativamente, más positivamente. La pregunta es, ¿ellos también, aunque no tengan consanguíneamente, también ingresan al árbol genealógico? Esa es una buena pregunta, María Edith. Tú en el árbol puedes integrar muchas cosas, incluso, aunque suene absurdo, hasta las mascotas, ¿ya? Las mascotas forman parte de la familia, los padrastros forman parte de la familia. Si hay tías, hay alguien que está con un micrófono abierto, ahí si lo puedes cerrar. Si hay Pasa mucho que a veces integrantes familiares son criados por la familia extensa, sea la tía, la abuela, como una figura materna, ¿no? Entonces, claro, se integran. La diferencia es en cómo se hace el trazado para entender quiénes han formado parte de la familia nuclear y qué tipo de vínculos ha tejido entre ellos. ¿Me hago entender?
Y de hecho lo que tú dices me lleva a la idea de desde dónde hoy por hoy entendemos, o sea, ¿qué entendemos por familia? Porque en realidad el concepto ha ido cambiando mucho y hay muchos conceptos diferentes para definir familia que no necesariamente pasa por el lazo sanguíneo, ¿no? Maturana, que de hecho acaba de fallecer, Maturana decía que, una definición muy linda, ¿no? Él decía que el concepto de familia pasaba por el sentimiento de pertenecer de manera libre a una comunidad. Es decir, yo tengo un vínculo con esa comunidad, sea mis primos, sean amigos, sea mi familia, y yo comparto libremente con ese grupo porque me siento considerado en un vínculo de amor, algo así decía él en sus palabras, ¿no? Entonces desde ahí, familia es una pareja, familia es una mujer con un perrito, familia es la hija criada con una abuela, desde como yo lo siento. No sé si respondo tu pregunta, María. Sí, ya, qué bueno. Ajá. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa? ¿Tiene dudas? Pregunten nomás porque hay veces que me pasa que hay gente que suele... Ay, se me cayó el micrófono. Hay gente que suele confundir el trabajo del árbol genealógico con las constelaciones familiares. Joyce. Algo sucedió con el expositor. Así es, Juan, parece que ha tenido problemas de conexión. Ahora en un momento vamos a retornar, no se preocupen. Ahí está. Joyce, tienes el micrófono cerrado. Ahí está, perdonen que me sacó Zoom hacia afuera de manera abrupta. Ok. Les estaba diciendo que si tenían dudas a veces en relación a lo que es las constelaciones, porque siempre me preguntan eso, si que lo que hago tiene o no que relación con las constelaciones familiares y con otras cosas. No sé si alguien tendrá alguna pregunta así o alguna otra cosa que le gustaría saber. Bueno, yo también, otra pregunta que quedó en el aire cuando estuve haciendo ese trabajo, ¿no? Que nosotros hacemos el árbol genealógico hasta nuestra vida. Y mis hijos no los puse ni a mis sobrinos. Entonces me dijeron, ¿y a nosotros por qué no nos has puesto en el árbol genealógico? O sea, me voy que si nuestros hijos y sobrinos, que son menores que nosotros, también entran en el árbol genealógico. Es que en realidad eso depende hasta dónde tú quieras indagar. Yo normalmente, o sea, siempre, de como yo lo he estudiado, siempre empezamos por la familia nuclear de la persona que lo hace. Supongamos que yo hago mi propio árbol, yo parto por mi pareja, yo parto por mi hijo, ¿no? Y después voy hacia arriba haciendo el trazado de mi padre y madre. Siempre se empieza de abajo hacia arriba y hacia los extremos, igual que un árbol, ¿no? Entonces, en realidad, el que hace el árbol, claro, tiene que incluirse. Hasta dónde tú llegas ya va a depender de lo que tú quieras indagar, porque si es importante en el árbol, yo siempre sugiero que es importante tener algo que tú quieras descubrir, un propósito, algo. Sea un patrón, por ejemplo, hay muchas mujeres que a veces han tenido abusos, o que quieren descubrir por qué escogen cierto tipo de hombre, entender un poco más qué se teje ahí en la relación con lo masculino, ¿no? Entonces, ahí uno va un poco tomando esas decisiones, porque también para hacer el árbol, como yo lo trabajo al menos con la herramienta del GenoPro, el GenoPro tiene un límite de cantidad de participantes que, si no me equivoco, son 25 o 30 por ahí, dependiendo si es que quieres, puedes tú tener otro aplicativo más avanzado que te permite tener más, aunque ya es bastante.
pero normalmente se trabaja hasta abuelos, bisabuelos, tíos, primos, más o menos. Que eso ya es un mundo, ojo. Sí, es un mundo de cosas. En el chat hay Entonces va a preguntas, ¿ah? depender. En el chat hay preguntas, a ver. Sí. Sí, primero, Juan Chumpitas ha levantado la mano. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Conforme a la primera pregunta que lanzó una de las participantes, yo revisando también unos archivos genealógicos, es decir, unos documentos de bautizo, por ejemplo, he encontrado a los padrinos, madrinas, ¿no? Y esto también habrían que incluirlos dentro del registro genealógico. los padrinos y las madrinas. Sí, sí, porque a veces Y no, a bueno, veces un familiar directo, pero en claro, la mayoría de los casos no. es que depende porque tu padrino o madrina pueden ser varias personas Ujú. diferentes. Sí, no hay ningún problema. Normalmente se integran padre, madre, hijos, primos, se integran a veces también relaciones anteriores, exparejas, incluso a veces relaciones que Mm. quizás no hayan sido tan largas. Ese criterio, a ver, esto es importante, que hay criterios fijos, pero también los criterios varían según la historia de cada uno, de lo que tú quieras también averiguar, a qué aspecto le vas a dar tú más énfasis, ¿ya? Porque hay a veces parejas, yo he visto árboles, por ejemplo, que hay un aspecto en el lado paterno donde hay muchas separaciones, estamos hablando de 3 o 4 separaciones de cada integrante, entonces eso es harto trabajo, entonces uno tiene que ir decidiendo cuáles de esas relaciones ha sido importante en relación a lo que esa persona quiere averiguar, por ejemplo, ¿no? Pero sí, padrino o madrina puede ir porque tu padrino o madrina puede ser la persona que Ah, los papás escojan en realidad, ¿no? gracias. Ujú. Sí, gracias. En el chat también tenemos dos preguntas. La primera es de Mike Beltrán. Dice, ¿hay alguna herramienta informática que nos ayude a elaborar nuestro árbol genealógico? Y la segunda pregunta de Catherine dice, ¿existen subgrupos familiares dentro de un geneograma? ¿Hay una estructura? A ver, primero, como parte del taller, yo sí entrego ese conocimiento, digamos que se entregan las herramientas básicas tanto en papel para que puedan tener separatas, tanto también como parte teórica. Es decir, van a conocer simbología, qué significa, van a poder armar la estructura, van a poder interpretar también el árbol. Eso sí se entrega ese conocimiento. Ahora, con subgrupos familiares, no entiendo muy bien a qué se refiere con eso. Ah, sobre la estructura, de repente se refiere a la estructura del genograma, ¿no? Es que hay una estructura, Base, digamos. hay una estructura base, claro, y hay una simbología que es básica, que todos utilizamos como un código básico que viene dado al menos por la herramienta del genograma. Eso ya viene predeterminado. No es que cada uno haga su árbol así nomás, sino que todos los árboles se construyen bajo parámetros específicos de símbolos y formas. Entonces, la ayuda que yo doy es tanto teórica y práctica, ¿ya? También ellos tienen que ir trabajando un poquito fuera de clases, ¿no? Pero la mayoría del tiempo se entrega ese conocimiento en la clase para que lo vayan armando y yo también voy apoyando en eso. Después ya se empieza a analizar una vez que ya está armado. Ujú. Pero, Genopro, ¿ah? pero sobre la pregunta si existe, o sea, si existe algún programa, algún Sí, sistema para codificar. sí, claro. Ah, El ok. programa que utilizamos se llama GenoPro, Ah, ok. que es un programa gratuito. Tú lo puedes hacer a mano también, pero es más complicado. Entonces, la herramienta del GenoPro, yo les enseño a utilizarla, a conocer la simbología que tiene y hacer el armado. Lo hacemos con la herramienta, porque si no uno se vuelve loco.
Ah, Y mira, es la herramienta que la mayoría de los terapeutas utilizamos. ujú. Ujú. Interesante. Sí, creo que esas Sí, son y es las preguntas. gratuita también la herramienta. Ah, mira, ya la pueden ir utilizando si quieren, ¿no? Sí, De la repente pueden alguien, descargar. ajá, ya de repente alguien más que quiera abrir micrófono para hacer algún comentario, alguna pregunta, o puede escribirlo también en el chat. Eso quería decir que lo bueno también que tiene que, como es una herramienta universal, es una herramienta que permite comunicarnos con otros especialistas. No solo los psicólogos utilizan esa herramienta, sino que pueden también utilizar los terapeutas, personas que están en el ámbito educativo. Entonces, ya sabiendo hacer el mapa, tú puedes llegar a una consulta, a una conferencia presentando tu caso de esa forma. Y es muy práctico porque condensa mucha cantidad de información en un papel, cosa que antes a los terapeutas nos toma mucho más tiempo estar escribiendo la historia del cliente en hojas y hojas, ¿no? O sea, tiene también varias ventajas el aprender la herramienta, no solo a nivel de autoconocimiento, sino que a nivel práctico, si es que uno se desempeña en alguno de esos ámbitos también. Interesante. No sé si hay alguien que ha escrito ahí en el chat, si tú puedes ver, Rosa, que yo acá los botones soy un poco... Sí, ya leí las dos preguntas, no, tranquila. Sí. Era sobre el Ya, programa, ¿no? Si existe algún programa, y también lo otro era sobre si existen subgrupos familiares, ¿no? Sobre esta estructura base, ¿no? es que habría que preguntarle a qué se refiere con su grupo. Lo que existe son tipos de familias, configuraciones familiares según las jerarquías que tienen, los roles que tienen, los límites que tienen. Existe como un mapeo de ciertas familias, las características que tienen, como por ejemplo la familia cambiante o la familia soporte, que es un tipo de familia en donde hay un integrante familiar que da un apoyo especial a la madre o al padre cuando hay uno de los dos integrantes que no puede estar presente o tiene una enfermedad. Esa familia tiene ciertas características, por ejemplo. O la familia desligada, la familia aglutinada. Entonces, esa parte teórica que también se entrega como conocimiento y en separata, les va a permitir ir entendiendo más qué tipo de familia tienen, cómo funciona también, ¿no? Eso es como bien interesante porque uno ahí empieza a entender qué reglas tiene la familia, por qué funciona de tan manera, desde cosas tan pequeñas a cómo es que nos sentamos en la mesa a conversar y a quién se le sirve primero y a quién se le sirve después. Ahí hay reglas de cómo funciona nuestra familia. Entonces, la información del mapa nos va a dar luces un poco de esas características y uno se va a poder ir reflejando en él, ir conociendo qué rol uno tiene en la familia también, que es súper importante. Ujú. Eso yo entendería por grupos, así como categorías de familia. No sé si ella se referirá a alguna otra cosa, habría que preguntarle personalmente. Ujú. Sí, de repente Catherine Martínez puede, bueno, si se anima, abrir micrófono y comentarnos más sobre su pregunta, ¿no? Ujú. Joyce, mientras que se animan, entonces de repente nos puedes contar, por ejemplo, cuáles son las bondades del árbol genealógico para la vida personal, ¿no? Eh, Ujú. por qué las personas, por qué es importante el desarrollo de esta herramienta del genograma a nivel personal, a nivel incluso laboral, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente, o sea, la herramienta en sí o el proceso de conocerse a sí mismo, sea lo que uno haga, como individuo, como terapeuta,
como profesora, yo creo que siempre es importante hacer un trabajo de autoconocimiento, porque si uno va por la vida poniendo sobre los demás las cosas que tienen que ver con uno, ¿no? Entonces, lo que permite el árbol es hacer esa ampliación de conciencia, conocerse a uno mismo más y saber qué programas llevamos con nosotros que a veces ni sabemos que existen. Cuando digo programas, no digo televisión, y que de hecho es un programa también que nos condiciona, ¿no? Pero cuando digo programas me refiero a ideas, creencias, valores, a por qué yo creo que yo tengo que ser una mujer independiente y por qué me cuesta tanto confiar en el masculino, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí hay muchas cosas que se transmiten desde el árbol de generaciones en generaciones y que a veces no somos conscientes y que a veces afectan el transcurso de nuestra vida y a veces lo facilitan. No necesariamente todo lo que hay en el árbol es negativo, ojo. O sea, ahí hay mucho aprendizaje y eso es lo que a mí me gusta hacer, más que poner el ojo en lo malo, es rescatar los recursos, porque eso es lo que nos permite tener una mirada más conciliadora con nuestra propia historia para entender que los ancestros son maestros de nosotros y que forman parte y que nosotros formamos parte de ellos y desde ahí tener la posibilidad de empezar a amarnos de una manera más incondicional. Porque cuando yo empiezo a ver el árbol así, qué feo mi historia, esto, lo otro, es muy fácil, sobre todo como terapeutas, es muy fácil mirar lo negativo y lo complejo. Lo lindo está en hacer ese trabajo de descubrir historias nuevas que incluso ni ellos mismos sabían, descubrir acontecimientos positivos, recursos, estrategias, historias, muchas cosas para tener una visión más balanceada del propio árbol y conocerse a uno mismo y bueno, mirarse al espejo con un poquito más de amor también. Y ahí no sé si preguntarlo así, ¿no? ¿Está bien que uno pueda hacer el árbol de otra persona o es un trabajo más personal? ¿Eso no, es posible? Tú sí puedes hacer, y de hecho hacemos el árbol de los demás en el trabajo terapéutico. Tú no solo puedes hacer una primera sesión de algunas cosas, a ver, lo puedes utilizar como herramienta para una primera entrevista, para hacer trazado de datos, pero también tú puedes hacer un proceso de trabajo terapéutico con la persona con su propio árbol. Yo tengo muchas compañeras también psicólogas que a veces utilizan la herramienta de manera más extendida y le muestran el mapa y lo construyen juntos y lo comprenden y se meten bien profundo. O puede ser más bien como un referente. Yo personalmente lo utilizo como un referente, un mapeo de la persona, pero hasta ahí nomás también para poder empezar a construir historias nuevas, para no condicionarme tanto, ¿no? Entonces, pongo sus datos, pongo patrones, conozco a la familia por un lado o por el otro y así yo conozco al otro desde ahí. En trabajo con pareja es bien interesante también hacer eso. Una preguntita, solamente para aclarar. ¿Geniograma es un término adecuado? Porque geniograma yo entiendo que es el crucigrama del comercio, ¿no? Pero no sé si es el término adecuado, geniograma, ¿es así para el árbol genealógico? Gracias. Genograma. Genograma, sí. Ajá. Sí. Gracias, ¿ves? Vale la aclaración. Vale, María. Hay una pregunta bien interesante, en realidad hay dos preguntas bien interesantes, la de Joana, que dice, ¿qué pasa si no hay información de parte de uno de los padres? O sea, ¿puede omitirse la información? Pasa mucho que hay espacios vacíos. Ahora desde la terapia sistémica siempre el silencio o el vacío es comunicación. Entonces, espera, que se me volvió a caer el micrófono. Un segundo. Ay. ¿Dónde está? Siempre el vacío es comunicación, entonces uno tiene que preguntarse, ¿no? Esa falta de información, ¿por qué?
¿qué pasa? Y la persona desapareció, hubo un corte en la relación con mamá, o hay un secreto, porque esa falta de información se puede deber a muchas cosas, a que el otro no quiere contarte o no sabe realmente, o hay algo ahí que es un tema complejo, entonces también hay que tener tacto también para saber preguntar, yo en eso también ayudo. A veces también uno puede preguntarle la misma pregunta a otra persona y a veces aparecen otras perspectivas que nos dan un poco de idea. El árbol permite hacer hipótesis también. Podemos también poner cosas que intuimos que han sucedido, ¿ya? También se puede hacer eso, ¿no? Se dice que esta persona en el árbol se fue por tal y tal razón, ¿no? Se tiene una idea, un referente, ¿ya? Si no se tiene, bueno, habrá que hacer lo posible por tenerlo y si no, se deja así nomás y se trabaja con otros aspectos. Claro, en todo caso, la no información, digamos, también te da información a ti, o sea, para poder así entender, es, ¿no? O sea, es así es. información. Final. Siempre es Después, información. ajá, sí. Después dicen, Mike dice, ¿qué información, además de los nombres, puedo considerar, por ejemplo, sobre nombres, oficios, a qué edad murió, etcétera, ¿no? Uf, tú puedes preguntar todo, puedes preguntar desde apellidos, ocupaciones, accidentes, enfermedades, Wow. mudanzas, fallecimientos, pérdidas de hijos, abortos, todo. Eso se entrega también. Hay una pauta un poco de qué cosas indagar, por qué y cómo. Ya esa información se entrega. La idea es que cuando empiece el curso poder entregarles una pauta también para que ya vayan un poco adelantando cierta información. Ujú. Y, Profesiones, ocupaciones. y para iniciar un proceso de trabajo de árbol, del armado de mi árbol o del armado el acompañamiento del armado del árbol genealógico, ¿necesitas alguna preparación hay algún método de iniciación al respecto o no es No, necesario? No. no es necesario ni que sea psicóloga ni terapeuta, puede ser una persona común y corriente que simplemente quiera conocerse a sí misma. Tampoco tienes que estudiar nada, digamos, en particular. Creo que las separatas que se entregan y la forma en que el contenido se entrega y se trabaja es bastante entendible. Así que es algo que es apto para todo público, en realidad. Ujú. Bien, qué Sí, interesante, Joyce, qué sí. interesante. Es súper lindo, sobre todo las conversaciones que se generan en el compartir con los demás. Eso es lo más hermoso. Ujú. Está bien. Juan, por favor. Perdón, Juan. sobre lo que acaban de comentar. Creo que no estaría de acuerdo, aunque no existiría una preparación para consultar registros. De hecho, mientras más retrocedemos en el tiempo, más necesitamos, por ejemplo, conocer asuntos de paleografía, por ejemplo, ¿no? O incluso descripción paleográfica, abreviaturas, ¿no? En documentos antiguos. Repito, esto es lo que se encuentra en las especialidades para buscar precisamente información. Es Ujú. que depende, Juan, el tipo de árbol que tú armes. Lo que yo ¿No? trabajo acá es desde un punto de vista psicológico. Ujú. Desde un punto de vista psicológico, enfocado en las familias, con los códigos que tiene el genograma. Claramente, desde distintos ámbitos se pueden hacer hasta análisis contextuales, culturales, qué sé yo, se pueden mezclar muchas líneas de trabajo, pero esto tiene que ver más que todo con un trabajo psicológico. ¿Y por qué digo que no se necesita preparación? Porque ustedes van a investigar, ustedes van a indagar información. Ya, a eso me refiero, no es que tienes que estudiar algo en particular para empezar a hacerlo, no necesariamente. Si lo haces desde otro lugar, probablemente, pero al menos desde este curso, la perspectiva es psicológica. Muchas gracias. Ujú. O sea, claro, no es que tengas que ser especialista en algún, o sea, en el tema para poder iniciar, digamos, ¿no? Por ese No, lado. no para nada, porque aquí
Sí, si bien es cierto, se entrega teoría, pero a mí me interesa el conocimiento que los propios participantes traen. Esa es la historia que yo como psicóloga, antropóloga, por decirlo de alguna manera, a mí me interesa. Ese conocimiento, no necesariamente el que está en el libro, ¿me entiendes? Ok. Porque las familias tienen sus propios recursos y sus propias historias, y nosotros se nos olvida como terapeutas y creemos que nosotros sabemos todo. Y las familias son sabias en sí mismas, son sistemas orgánicos, sabios, que tienen muchas cualidades positivas. Ujú. Ajá. Y Gracias por entonces la eso. aclaración y gracias Juan también por el aporte, ¿no? Creo que ahí hay Sí, dos también. miradas, ¿no? Sí, Eh, súper bien para aclararlo. Ajá. ujú, Donna Cotrina dice, hola Joyce, ¿en qué momento se realiza el árbol genealógico? ¿Es básicamente para ayudar al comportamiento y realizar mejora en ello? Bueno, el árbol, al menos desde el curso, se empieza a hacer, si no me equivoco, desde la segunda sesión. Si no me equivoco, creo que está estructurado, si al principio hacemos la introducción, ¿no? De las funciones, qué beneficios tiene, y después empezamos a hablar de la simbología, y desde la simbología ustedes paralelamente van indagando información. La segunda o tercera sesión ya se empieza a hacer el armado. ¿Cuándo hacer el árbol? Eso a nivel personal, eso ya es una decisión en realidad propia, más que todo. Ujú, ujú. Gracias Donna. ¿Alguien más que desee hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿O de repente no les ha quedado clara la explicación? ¿Quieren que se profundice más en la explicación? Algo que me olvidé contarles también, que si necesitan saber más detalle, igual está la sumilla, ¿no? Pero algo que también es interesante, que también analizamos el ciclo vital de la familia y las características que tiene. Entonces, eso es lo lindo de la teoría, que la teoría es como ¿cómo se puede decir? Como un telón de fondo que permite entender más el árbol también, ¿no? Desde qué característica tiene la familia, en qué proceso está, qué habilidades tiene que desarrollar. También hay una sesión que se relaciona con eso, y bueno, con otros aspectos también. Yo encuentro que es un trabajo bien bonito, y permite profundizar bastante en realidad. Ujú, ujú. Que sale del marco de la familia, ¿no? Como lo acabas de decir, no solamente se ven, digamos, como el núcleo familiar, sino también hay otros personajes que intervienen, ¿no? Incluso las Sí, mascotas, como lo acabas también de decir hace un momento, ¿no? Eso me sí, parece sí, sí. interesante. Sí, también forman parte de la familia, todos los integrantes en realidad. Ujú. Listo. Joyce, ¿quieres contarnos algo más? ¿Profundizar algo más en respecto al tema del webinar? Eso, yo creo que queda bastante claro la manera de trabajar, ¿no? Que tiene parte teórica, parte práctica, que tiene un soporte detrás de teoría que permite contextualizar más, y sobre todo, en resumen, que lo más lindo que se van a llevar no es solo conocerse a sí mismas y tener el papel del genograma, sino que es descubrirse a sí mismas, ustedes y a nivel familiar, a través de las conversaciones, no, a través de las conversaciones con el otro. Yo creo que eso es como el regalo más bonito. Ujú. Muchas Ujú. gracias, Joyce. Muchas gracias Es, a todos. No sé si quieres despedirte con un último mensaje y sí, ya para dar por terminada esta sesión. ya, perfecto. Bueno, eso, un gusto compartir con ustedes. Gracias por sus preguntas. Han sido de mucha utilidad para poder aclararle a los demás, para que quede como bien claro más o menos qué se pretende con el taller. Y si tienen más dudas, preguntas, bueno, está el programa que está bien detallado también en el contenido.
Y eso, es una aventura en realidad, porque no es algo, no es fácil hacer el genograma en el sentido de que supone verse a uno mismo y ahí aparecen muchas cosas también, ¿no? Entonces es una aventura, es un desafío también. Pero sin duda es un aprendizaje muy bonito, así que los invito a que se animen.